Hola amigos, muy buenos días a todos, feliz domingo para todos. Estamos muy contentos en Los Danieles porque hoy tenemos un gran invitado. Yo personalmente siempre he sido un fan, pero a rabiar, del gran Andrés Parra, pero no solo de su talento como actor, y esto quiero decirlo, sino sobre todo de su integridad, del respeto profundo que tiene por su oficio. Lo voy a ilustrar incluso con una breve anécdota. Después de que él protagonizó la famosísima serie de Escobar, sé que recibió una oferta de una productora gringa para que hiciera un papel, también supongo yo, de capo. Él ahorita nos contará bien. Le pagaban un platal, le pagaban más de, creo que $500,000 por 6 meses de trabajo y tal. Y él, para no encasillarse y para no tomar el atajo fácil, decidió rechazar ese papel y más bien se dedicó a prepararse para La Siempre Viva, la película que hicieron de la obra de Miguel Torres. Eso muestra cómo defiende la pureza de su oficio, cómo le da más importancia a los valores que al dinero, al prestigio que a la fama. No hay muchas personas en la especie humana que sean así, de modo que bienvenido Andrés, qué privilegio tan grande que hayas aceptado esta invitación. No, hombre, yo estoy absolutamente feliz. Para mí de verdad, es un placer, un privilegio. Estoy muy emocionado, muy contento y muy agradecido con ustedes por esta invitación. De verdad que sí, estoy muy contento. Tan querido don Dani, buenos días. Buenos días Andrés, me da mucha felicidad poder verte, siempre sigo tu trabajo con mucho interés, me parece admirable la cantidad de personas que viven dentro de ti y que salen por la magia de tu talento y cómo son de diferentes los unos a los otros. Solo hay un sello común, que tú puedes estar representando a los mayores villanos, el caso de Pablo Escobar, pero hay algo de empatía en ti que suscita solidaridad con el personaje y entonces uno como que se asusta, dice, uy, ¿qué está pasando dentro de mí que tengo estos predicamentos morales? Porque este villano encarnado por Andrés Parra me despierta cierta solidaridad. Te pido que no vayas a hacer el papel de ningún expresidente nunca. Esperemos que no, sí, espero que yo tampoco, sí, no. Bueno, Ay, Andrés, Danielillos, gracias por la invitación, tan bellas palabras de eh, los dos. eh, ¿estoy bien dateado? ¿Fue así la anécdota o no? La anécdota sí, 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 más o menos sí, más o menos fue así. No, no fue tanto, pero sí era una cifra importante y pues fue muy chistoso porque cuando yo salgo a hacerlo de Escobar, sí, yo salgo con esa, mira, a mí me pasó, fueron varias cosas. Empezaron a llamarme a hacer Escobar hasta en Sábados Felices, ¿sí me entiendes? O sea, en Tu Voz Estéreo me querían en todos los programas de Caracol, me querían meter con la peluca. Tu voz Y estéreo. sí, que vamos a hacer una vaina de mujeres al límite, y entonces Escobar va y le pega a la esposa y yo, hermano, pero ya paremos, por favor, no más. Y me di cuenta, claro, porque los productores ese es el trabajo de ellos, ¿me entiendes? Si algo funciona, exprimir eso hasta que no le puedan sacar más jugo. Y tomé la decisión con mi esposa de no participar ya en nada que tuviera que ver con narcos. Y, y de repente llega esta oferta de Netflix, hermano, y entonces era mi primera invitación oficial a trabajar en Netflix en una serie original. Yo emocionadísimo. ¿Y cómo se llama la serie? Narcos. Y fue como, no puede ser, hermano, yo no puedo estar en una serie que se titule así. Y empezaron las negociaciones y efectivamente al principio era para interpretar a uno de los Orejuela. Yo ahí como no sé, terminaron proponiéndome a Gaviria y yo también decía, pero es que uno haciendo de César Gaviria como que no sé mucho, o sea, me da como... Y amigo, y empezó la negociación y los gringos, usted sabe, los gringos van apretando es por el billete, ¿no? Y empiezan a ofertar más, hasta que uno diga que sí, y ya estábamos a punto de firmar el contrato y yo no me quitaba el hormigueo, yo tenía un hormigueo en todo el cuerpo de, esto no es lo que yo quisiera, esto no es lo que yo quisiera, y vino la propuesta de Siempre Viva, que era poder actuar al lado de Enrique Carriazo, y básicamente en ese momento la propuesta era casi que actuar a cambio del refrigerio, hermano. O sea, eso era un proyecto muy, muy hecho por ellas.
y ahí tuve la respuesta. Yo sentí una emoción y renuncié. Y eso con la manager fue porque obviamente pues no están acostumbrados a esas decisiones, ¿ve? Como a perder un... Mi esposa dice, no es perder plata, es dejar de ganar un billete allá para salir a grabar, a pedir el Uber y a reclamar el plato de comida. Oye, yo Máquina. entiendo perfectamente lo que sientes profesionalmente cuando te quieres deslindar de un personaje, pero también debe pasar algo en lo personal, que es como casi exorcizarse de esos personajes tan fuertes que te poseen. O sea, en un momento tú eras más Pablo Escobar que el mismo Pablo Escobar. Hay un viejo chiste que dice que una vez un concurso de imitadores de Chaplin y Chaplin quedó de segundo. Tú eras más parecido que Pablo Escobar que lo que era Pablo Escobar. Yo por años como reportero he tenido que oír grabaciones de Pablo Escobar, oír interceptaciones, ver cómo pensaba, por ejemplo, la inteligencia del mal era notable en Escobar cuando interrogaba gente. Cómo sabía preguntarles para enredarlos y todo. Yo me imagino que tú hiciste todo ese ejercicio para sumergirte en ese personaje y lo lograste maravillosamente. Pero ¿cómo salirse? ¿Cómo quitarse de encima una presencia tan grande como ese sujeto? ¿Sabe qué es lo que pasa, Danielillo? Que ese proyecto fue tan duro. Ese proyecto se salió de control a la semana. A la semana ya eso empezó a entrarle agua por todos los rotos al barco. Había mucho estrés, las jornadas de trabajo eran horribles. Yo me lancé de varón sin manager, yo no pedí condiciones antes de empezar. Entonces llegó un momento en el que yo prácticamente el domingo, que era mi día de descanso, era día de viajar por tierra, nos embutían a todos los actores ahí con la escenografía. Fue un proyecto muy difícil en ese sentido. Entonces cuando se terminó, yo de verdad es que a mí ya me sabía a cacho el tema. Yo suelo ser muy respetuoso de mi utilería. Me acuerdo que me quité la peluca, la tiré al piso y a los 8 días me fui para Disney. Yo dije, yo necesito el lugar más inocente del mundo. Y me fui para Disney. Y en Disney fue la exorcizada, como que entre Mickey Mouse y el Pato Donald yo... Ay, pero era sobre todo quitarme el estrés, hermano, la presión de trabajo que fue ese proyecto, más que a Escobar, porque yo tiendo a ser un actor como que me aferro mucho a la técnica. Entonces hay un límite Distancia entre que yo no tú y dejo el personaje. exacto, yo no dejo que penetren hasta allá. Lo que sí estaba era mamado, hermano. Mamado, estábamos mamados todos, ese proyecto. Y hoy en día nos encontramos con gente que estuvo ahí y lo recordamos así, como haber estado en Playa Baja 6 meses. O sea, eso era un reality a muerte, hermano, a muerte. De hecho, lo voy a contar un secreto a los asistentes de dirección en Caracol para castigarlos, los mandaban allá. No, ¿Verdad? Sí, sí, era hubo la muchas cosas. Siberia del asistente. Sí, marica, era como, no, yo vengo porque es que imaginé que no, me trajeron aquí. Nadie quería ir a ese proyecto. Nadie quería estar en Escobar, el patrón del mal, nadie, porque ya todo el mundo sabía cómo era eso allá. Eso era la guerra, hermano. Eso era horrible. Oiga, una de las cosas que a mí más chévere me parecen de usted es que nunca se ha dejado doblegar por el éxito que siempre tiene. Es decir, yo creo que no hay peor enemigo muchas veces que el éxito, que no hay peor tiranía ni peor bazuco que el éxito y que salirse del éxito es muy difícil. Y usted en cambio siempre ha privilegiado su oficio. Su única obsesión es cómo ser mejor actor. ¿Qué es lo más difícil de esa búsqueda? O sea, usted siempre está buscando, no se pone pues a dárselas ya porque las tiene ganadas, ni a oír cantos de sirena, ni nada de eso. En esa búsqueda, ¿qué es lo que es más difícil? Pues uno va de crisis en crisis. Yo creo que eso es yo creo que a mí la gran motivación es la crisis. Yo siempre estoy entrando en una crisis. Digamos, ahorita estoy en la crisis de los personajes de ficción, que me cuestan mucho trabajo. Yo sufrí mucho en El robo del siglo, porque era un personaje de ficción y hacía rato yo no me enfrentaba a un personaje que dependa como de mi imaginación. Entonces yo siento que a uno lo salva es como eso, como eh, no confiarse, no creérsela y estar como en constante
no hay que dejar de hacerse preguntas. Y a mí me pasa un poco eso, como que me gusta también a través de mi trabajo seguir como estudiándome. ¿Me entiendes? Es como raro. Como que me gusta yo mismo ver cómo es que, cómo es, sí, hay lenguajes que yo todavía no entiendo bien. El cine a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, es un lenguaje que yo no domino todavía. Envidio mucho a los actores que ya lograron eso. Hay una lucha ahí con la autocrítica también muy fuerte. Entonces yo ando todo el tiempo como en crisis, en minis crisis. Es, Tal vez es, sea eso. tiene que ver como con el tamaño de la presencia del actor frente al espectador. O sea, si tú estás, no sé, en las tablas del Teatro Libre de Bogotá, en la sala del Teatro Libre de Bogotá, tú tienes a un espectador que está sentado a 40 metros, de pronto el que está más lejos y otro que está muy cerca, y entonces todo puede ser más de relación persona a persona, pero si estás con una cámara, la cosa es distinta. ¿Y cuál es la diferencia de eso? ¿Y por qué dices que el cine te ha costado más trabajo? Ay, yo no sé. Yo lo que pasa es que vea, mi ambiente natural era el teatro realmente, porque yo empecé a hacer teatro muy chiquito, como a los 10, 11 años. Y yo no paré de hacer teatro casi que hasta los 20 punta, 30. Solo teatro, yo solo hacía, yo no pensaba en salir en televisión. Imagínate yo gordito, sin conocer a nadie, sin palanca, sin nada. Para mí la televisión era como que eso no era para mí. Entonces es un ambiente en el que yo encontré mucha sí, como mucha confianza. Yo en el teatro me sentía muy bien, muy libre, como que ya más o menos sabía cómo era que se hacía. No hay en Colombia una escuela, por ejemplo, que le haga a uno la transición. Aquí no hay escuelas de actuación para cámara, eso no existe. Y las que hay son como muy despreciadas por el mundo del teatro. Aquí sigue habiendo una guerra ridícula ahí de egos entre el teatro y el cine, ¿no? De que todos los que hacemos televisión somos prostitutas. Entonces el actor está muy abandonado. Usted sale de una escuela de teatro y no tiene ni puñeta idea de pararse frente a una cámara, ni sabe cómo es ese tono, y hay muchos grandes actores de teatro en Colombia. Yo creo que el paso ha sido trágico y se han tenido que ir. Es un lenguaje muy difícil, hay una sutileza. Nosotros estamos acostumbrados a actuar y lo que queremos es actuar y transformarnos y deformarnos y maquillarnos. Y aquí no hay que hacer nada. Ese no haga nada, para mí es mortal. Muy difícil. Eso de no haga nada, no haga nada, sea usted, no haga nada, no haga nada, que eso así está perfecto, no haga nada. Pero, o sea, ¿cómo que no haga nada? No, 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 no. No haga nada, hable pasito ahí. Y uno dice, pero yo. Ahí le digo que esa es la crisis en que estoy ahorita. Oye, hablando de cine, hace poco vi una película argentina, porque además el autor, el escritor del que salió la película, de la que salió la película, me encanta. Era la de La Odisea de los Giles, cómo le fue haciendo cine en Argentina, que allá son unos berracos para hacer cine. Uy, El amigo, director era Sebastián Borestein, ¿no es cierto? Que Orense, el hijo de Tato Borestein, que era un comediante correcto. muy, muy bueno, y hermano, un escritor de sátira en el Clarín, que es muy, muy bueno y hace muy buena sátira escrita, que se llama Alejandro, creo. Ok. Otra paridera, hermano, otra paridera, porque, pues primero porque para mí era como un sueño hecho realidad, trabajar con Darín. A mí Sí. Darín toda la vida me ha gustado mucho él como actor y tal, y llegar al cine argentino y que ellos me dijeran a mí que habían decidido buscar al antagonista fuera de la región y se habían ido por mí, o sea, era como, había mucha responsabilidad y tal, y me dijeron, bueno, y ya hiciste de Escobar, ya hiciste de Chávez, pues con los acentos sentimos que tu problema no tienes. ¿Habrá algún problema si haces de argentino? Y yo dije, pues, bueno, ¿qué problema va a haber? Yo hago de argentino. Y descubrí, amigo mío, para que usted se muera de la risa, hay dos acentos, por lo menos en mi caso, que son el mexicano y el argentino, que me pasa como el cantante que dice, como el primo que dice que canta, pero todos sabemos que no canta un culo, pero él siempre canta. Siempre en Pero Navidad saca y él se canta. oye como si estuviera cantando bien, que es lo que nos pasa a todos. Exacto, él se oye súper bien. Con el argentino a mí me pasaba eso. Yo en Bogotá lo practicaba y yo decía, marica, soy demasiado argentino, me puta, soy demasiado argentino. Marico, y llegué a Argentina y de pronto me acuerdo, ya estábamos rodando. Yo no había hecho ni la primera escena. Y dijo una actriz, dale, háblate, hay algo. Y yo, bueno, con toda la confianza, pra, pra, y la cara de todos fue como,
¿cómo? ¿Qué? Y yo, pues que sí, que che, que she, que shu. Y Darín me agarró, hermano, y me dice, ven, 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 ven. Claro, es que, mira, lo que toca es No, corregirme, a corregirme. Y todo el rodaje fue así. Y eso para mí fue, hermano, muy duro. Yo me acuerdo los nervios, la tensión, el sudor cayéndome así antes de empezar a grabar, sobre todo porque es un acento muy sutil. Es decir, ellos me corregían a mí las cosas y le juro que yo decía, pero yo lo estoy diciendo así, hermano. ¿Cómo me van a decir que no suena igual? No, no suena igual. Entonces fue una verdadera paridera para mí, pero bueno, ahí entre todos me salvaron, me sacaron adelante. tú decías hace un momento que esos personajes que son pura ficción te cuestan más que los que tienen referente en la vida real. O sea, que poder mirar cómo era Chávez o poder mirar cómo era Escobar es más sencillo que algo que tienes que sacar solamente de dentro de ti. En el caso del robo del siglo, este es un personaje muy entrañable porque uno siente la vida tuya a través de ese tipo. O sea, siente las frustraciones tuyas, que son las mías también, de una persona que tiene el reto más grande de su vida y la tiene que enfrentar con un grupo de perdedores y sacarla adelante y luego después descubre que detrás del gran triunfo solo había un fracaso. Correcto, correcto. Ese es un personaje muy bonito y lo construimos, sí, a partir como de las conversaciones con los directores, con Tapan hablamos mucho, obviamente, con Paula, con Marcela Benjumea, eh, y fue un personaje que salió más bien como de ahí, como de las circunstancias. Yo creo que esa serie tenía una ventaja y es que tenía unos libretos muy sólidos. Los guiones de esa serie estaban muy bien escritos, eso estaba cerradito, ahí no había que inventar tanto. Entonces eso fue un poco lo que nos salvó. Pero vuelve y juega, ¿ve? No había chance de... A mí me gusta el truco, la trampa, el efecto, y ahí no podía yo hacer nada, ahí me tocaba estar muy expuesto. Yo no sé si es que a mí no me gusta exponerme tanto. Yo no sé qué coño es lo que pasa, hermano, pero sufro mucho. Bueno, hay muchos actores que renuncian a ser ciudadanos o al menos a emitir sus opiniones políticas como ciudadanos, pues para que no se les caigan campañas y demás. Este evidentemente no es el caso suyo. ¿Qué opina de lo que está pasando en términos generales, en términos políticos? ¿Qué opina, por ejemplo, del gobierno de Duque? No, a mí me parece que todo lo que está pasando, y no solamente en Colombia, sino ya como a nivel latinoamericano, me parece tenaz porque digamos que mi bandera política, digamos, ha sido, después de, mira, a mí me pasó esto. A mí la política me daba lo mismo, pues como a la gran mayoría de gente le pasa. Me daba exactamente lo mismo. Y con Escobar me pasó que, claro, yo suelo ser como, pues a mí me gusta leer, a mí me gusta preparar mis personajes lo mejor posible. Y cuando usted se enfrenta, digamos, a 10 textos sobre la vida de Escobar, pues esos son clases de historia del país también, en los años 80, ¿me entiende? La historia de Escobar es una historia política, sobre todo es una historia política. Y ahí me empezó el interés, ¿ve? A mí como que la venda se me empezó como que yo empecé a ver, ve, ¿y esto verdad? Y entonces este man, ¡ah! Y este está y, ay, y de repente me llega Chávez, weón, y Chávez fue, que había mucha más información. Yo de Chávez me alcancé a leer, yo no sé, weón, 15 libros, yo no sé, me vi 400 horas del Aló Presidente, y ahí sí fue que ya yo dije, bueno, la política me empezó a interesar un montón, pero me interesa es eso, ver lo ingenuos que somos ante la política, güey. ¿Sí me entienden? Nosotros no nos hacemos preguntas, abusan encima de uno, abusan del poder y nos da como lo mismo, nos mienten descaradamente y uno no se da ni cuenta. Entonces fue como eso, como que se me quitó la ingenuidad y mi bandera se ha vuelto, yo soy como un antiabuso del poder y entonces eso termina uno siendo anti todo, porque es que ¿quién no abusa? ¿Me entiende? ¿Quién se logra sobreponer al poder? Y usted me pregunta en especial por este gobierno, y yo digo, pues para mí claramente es un gobierno que está tratando de defender el poder de una sola persona, ¿me entiende? Avasallada por el poder, pues, o sea, como le pasó a Chávez, como le pasó a... Eso es lo que les pasa. Pueden haber muy buenas ideas y llega el poder y arrasa con todo, con todo.
y se empieza a volver esto una cuestión como personal y arrasan con el que haya que arrasar. Entonces me genera preocupación, me genera tristeza, me genera, no veo una salida, yo no, hay una vaina instalada muy fuerte, ¿no? Y El nosotros ahí. poder, el poder como la actuación tiene algo en común, es como una esencia histriónica, como la representación de cosas y todo. ¿Tú cómo ves al presidente Duque como actor? Tú, ahora que nos hemos acostumbrado a verlo diariamente en su programa por el coronavirus, todo eso, ¿cómo lo percibes como actor? ¿Es A mí, convincente, es creíble, es verosímil? yo el otro día me puse a pensar si a mí me pusieran a hacer de Duque. Y yo decía, y yo, no, y yo lo veo, y yo trato de ver a ver, y a mí me genera una enorme confusión porque yo no he logrado imaginarme a Duque en la soledad. ¿Sí me entiende? Yo no sé si él se da cuenta, yo no sé si a él lo regañan, yo no sé si él es el que regaña. Para mí es una tragedia. Duque a mí me genera una profunda, como, como que yo me cojo la cabeza así, yo digo, hermano, ¿este man qué? Y las cosas que hace, por ejemplo, le doy un ejemplo, lo de la foto con la policía, yo digo, es idea de él, lo obligan, lo mandan, no lo mandan. Eso es lo que me pasa, ¿ve? Como el que a mí me genera una enorme, es eso, me da angustia. A mí lo que me angustia, porque yo digo, ese man en su casa, ¿él qué pensará? A él lo llamará este otro señor cuántas veces al día, o no lo llama, le ha colgado, no le ha colgado, se desespera, llorará, gritará, se arrepentirá, o al revés, o no se da cuenta de nada. Y él cree que está haciendo todo súper bien. Uy, a mí me angustia ese man, hermano, a mí me da mucha angustia. Yo digo, Dios mío, y este señor, y le faltan 2 años, y después, y lo que le falta, ¿no? O sea, el resto de la vida de ver el favor, de ver la vaina. No, 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 no. Se disfraza de policía, Ay, Dios se pone, mío. se pone la mano sobre el corazón al lado de los otros policías y para rematar le escribe una columna a Daniel Samper Ospina. A mí ¿Por me qué da, no la leemos y seguimos hablando? Pero yo quiero, para terminar de rematar. Ay, no, qué angustia. Bueno, ¿qué vamos a hacer yo entonces? cometer un abuso, bueno, son varios abusos, pero el primer abuso es que por primera vez lo que traigo en este domingo es una denuncia, es decir, estoy pisando el terreno de Daniel Coronel y Ok. por eso me disculpo de antemano. Y el segundo abuso, Prosígase, mi don. casi de... Prosígase, mi don. No, no traiga machete que aquí le damos. Bueno, el abuso más grande es que como esta es una lectura interpretativa, porque es la voz de una señora común y corriente colombiana, a mí me encantaría, Andrés, si a usted le parece bien que la lea usted, que usted interprete esa voz, ese monólogo de denuncia que traigo en mi columna de esta semana. Bendito el Señor. Bueno, voy a intentarlo, Señor. Lo máximo. Usted, usted me dirá cuándo. Ya, Ay, qué angustia. máximo. Bueno, la columna se titula Los abusos de la gente Duque por Daniel Samper Ospina. Y dice así: esta columna obtuvo el escalofriante testimonio de una ciudadana víctima de nuevos abusos policiales y los publica a modo de denuncia. Ahí va la ciudadana. Eso fue el jueves. Serían como las 10 de la noche porque me acuerdo de que ya se había acabado Pasión de Gavilanes y yo iba a ver el programa ese de prevención y acción contra el coronavirus que dejé grabando porque está buenísimo. De golpe oí un barullo en el parque y me dio por asomarme y vi unos muchachos como raros y dije, típico, esos son los muchachos a los que Juan Emanuel Santos les pidió salir a la calle a protestar, o vándalos que vienen a tumbar la estatua del expresidente Turbay que hay en el parque. Porque como ahora la moda es tumbar estatuas, como la que tumbaron en Popayán, que era de un conquistador, o el monumento a los Crocs viejos que estrenaron en Río Negro y ya llenaron de grafitis. Cuando vi que podía haber líos, me dije, mejor llamo al cuadrante.
Al ratico fue que llegaron varias motos y en una de ellas venía un agente gordito y canoso que iba de parrillero, pero de parrillero de verdad. Llevaba unas salchichas que asaba en una parrillita y se las comía todo ansioso. Bueno, pues los agentes llegaron, se pusieron a hablar y hasta ahí todo. Luego fue que comenzaron las explosiones y el agente gordito empezó a cometer todo tipo de abusos. No digo ir a panaca en avión oficial, sino abusos de verdad, como gobernar por decreto y coger para él solito todos los entes de control. Cuando vi todo eso, cogí el celular y salí al parque a grabar, porque yo soy muy de la ley, y eso me pareció el colmo. Me le acerqué y le dije, agente, ¿cuál es su número? Porque llevaba la chaqueta puesta como su propio gobierno. Al revés. ¿Cuál es su número que no se le ve, agente? Le dije, siempre grabándolo con el celular. Y montó entonces un número que incluía sostener una pelota en la frente, tocar guitarra y repartirles dulces a los niños del Chocó. Yo le dije, no, agente, me refiero a su placa. Me dijo que era la del túnel de la línea, una placa muy grande con su nombre que junto con la muralla china son las dos únicas cosas que se pueden ver desde la luna. El hombre como que uno le hablaba y no entendía bien las cosas. Cuando se dio cuenta de que lo estaba grabando se me vino encima y yo pensé, acá fue, me va a pegar. Pero lo que hizo fue pararse delante de la cámara y ponerse a posar. Luego agarró el radio y yo creí que iba a llamar refuerzos, pero me dijo, vea señora, voy a abrir una licitación y la radio va a quedar llena de amigos, míos con plata, así no tengan experiencia. Y luego me puse a explicar que la experiencia no importaba, que él ni siquiera era cabo, ni había sacado en ICFES, y ya mandaba más que todos, exceptuando la policía, el policía eterno de todos los colombianos. Ahí fue que le cambió la cara porque por el radio una señorita dijo que lo iban a comunicar con un recluso que estaba en Antioquia. Yo pensé, hasta normal porque es policía, debe ser alguien que él mismo agarró. Pero se puso pálido. Habló un ratico todo nervioso y luego fue como si hubiera recibido la orden de que le cascara a todo el mundo. Y lo que le digo, ahí todo cambió. Los tombos comenzaron a repartir bolillo para todo lado, para la oposición, para los periodistas, para las ONG. El agente Duque agarró el Estado de Derecho, le hizo abrir las tres ramas disque para requisarlo y terminó tirándolo contra el suelo y dándole pata justo donde comienza la separación de poderes. Yo comencé a gritarle, ¡pare! ¡Pare, agente, que lo va a matar! Y él me miraba con su cara de demócrata y me decía, ¿de qué me hablas, viejo? Y yo le insistía que vea que lo suelte, mire que ya le dejó moradas todas las garantías, que el Congreso virtual no le está funcionando, que con el golpe que le dio en la cabeza perdió el equilibrio, al menos de poderes. Y era verdad, tenía el Estado más asfixiado que la economía. Ahí fue que sacó el taser y me puso la primera descarga, que fue un montón de impuestos. Y yo quedé tirada en el piso bregando a ver cómo pagaba. De la nada sacó las esposas. Unas esposas raras que venían cubiertas con un vestido de foamy color verde menta. Y yo le dije, agente, tranquilo, ni que yo fuera una consulta anticorrupción para que me detenga. Pero me arrastró hasta el CAI y me amenazó con ponerme una multa porque él era curso del superintendente y le podía dar la orden de que me partiera para humillarme. El CAI estaba repleto de indígenas misa. Los tenían ahí porque habían tumbado la estatua de un conquistador. Me arrumaron con ellos varias horas hasta que a la gente lo llamaron otra vez por la radio y le dijeron que estaban tumbando otra estatua, una de Juan Emanuel Santos en Belén de los Andaquíes, y requerían que fuera, pero ayudar a tumbarla. Antes de soltarme me hicieron firmar una confesión que ellos mismos escribieron en que yo decía que había atentado contra la estatua del doctor Turbay y que la memoria del doctor Turbay se respetaba porque fue un presidente muy importante, autor del Estatuto de Seguridad. Firmé para que me dejaran salir. Hoy me atrevo a hablar porque quiero a la institución y pienso que deberían de esforzarse más en la selección de los agentes o al menos pedirles un poco más el ICFEX. Muchas gracias, hombre. Qué interpretación tan berraca, carajo. Muchísimas ¡Ay, bendito el Señor! Bueno, pues le puso mucho color a la columna que pretendía pues hablar, mezclar todos estos abusos policiales con el abuso mayúsculo para mi gusto, que es el del mismo gobierno que se está apropiando pues de todos los entes de control, entre muchísimos otros abusos de poder, ahí sí, para volver a lo que usted decía al comienzo, de los que estamos siendo
testigos. Entonces, pues muchas gracias por esa lectura. A usted, mi señor, por permitirme el privilegio, señor. ¿Cómo vio todo lo de los policías? No, tenaz, es lo que le digo, hermano. Estamos en una etapa muy complicada de la polarización. Yo siento que cada vez es peor, la ira por lado y lado. Es que tenemos es como mucho. ¿No le parece? Que somos una raza como llena de odio y eso está como brotando. No, terrible, terrible. Y volados, hermano. Es que no digo que es que son vainas que uno no entiende y entonces se les perdieron. Y entonces, Sí, no sé. lo que tú dices es ese realmente odio que ha surgido en la sociedad es un poco también de frustración. Es porque la gente no encuentra caminos para que pasen cosas distintas, sino que se sienten como obligados a cumplir un papel que dictan otras personas que están por encima, ¿no? Sí, yo no sé, yo creo que la gente se está hartando y entonces ahora están las redes sociales que también ayudan a carburar eso un montón. Entonces yo no sé, hermano, yo no sé. Y lo que le digo, y está pasando en todas partes. Estados Unidos, que supuestamente era como el más... Y mire, eso también allá se está descontrolando. Y se va a seguir descontrolando. ¿Usted no cree que ese man vuelve y gana? Ese man vuelve y gana. Yo creo. Pues, ¿Cómo se ven las cosas allá? no sé por qué, porque figúrense que las encuestas de esta semana están mostrando como una ventaja de 7 puntos de Biden sobre el presidente Trump. Y resulta que por esta misma época, hace 4 años, la ventaja de Hillary, que finalmente perdió, era de 10 puntos. Entonces, eso me parece que es muy mal síntoma. Y además pasan una serie de cosas buenas y malas que siempre terminan por favorecer a Trump. Por ejemplo, estos acuerdos de Abraham, que son un acuerdo de paz entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, sacan del foco de la atención el problema palestino, que va a seguir existiendo, pero lo ponen en una segunda línea y de alguna manera, pues, son acuerdos que sí tienden a tener respaldo de la opinión en Estados Unidos, incluso de la opinión demócrata. Por otro lado, la muerte de la juez Ruth Bader Ginsburg es algo que también le abre un camino para acabar de conservatizar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema en los países, de pronto suena raro para los colombianos, pero en los países serios es una entidad muy importante porque es la corte de cierre la que establece el acuerdo entre las leyes y la Constitución y el verdadero contrapoder judicial frente al Ejecutivo. Y resulta que cada vez está conservatizando más. Han llegado a esa corte magistrados que a juicio de muchas personas no tienen los méritos para llegar a hacerlo, sino únicamente pues el dedo poderoso de Trump. Antes los presidentes nombraban personas, puede ser que afines a su corriente ideológica, pero siempre dentro de una respetabilidad como jueces. Si uno mira la lista de prenominados de Trump, pues hay políticos, claramente, políticos sin ningún tipo de matiz que quiere llegar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso pues va a terminar causando una erosión institucional. Ya como eso está pasando, la Corte tiene 9 miembros en Estados Unidos, pero ese número ha sido fruto de un acuerdo político, no de un mandato constitucional. Entonces dicen los demócratas que si llegan a ganar y Trump les ha puesto un quinto juez conservador, que ellos van a ampliar el número de magistrados de la Corte para acabar con ese equilibrio creado, pues, de acuerdo con ellos, arbitrariamente por Trump. Entonces, pues, no se le esperan buenos momentos y ese manoseo a la Corte Suprema de Justicia, pues, termina volviendo Banana Republic a este país, tal como es el nuestro, que manosea la Corte Suprema, que existen salidas de emergencia. En caso de emergencia, rompe el vidrio y sálgase por acá. Y donde hay personas poderosas que pueden parecer que están por encima de la ley. Increíble, increíble. Bueno, y hablando de personas que están por encima de la ley, no sé con cuál columna sugiera seguir. No sé si leemos, ya que estamos hablando de Trump,
la de Daniel Samper Pizano, cuyo pediatra le impidió hoy venir, le dijo que hoy tenía que descansar. Entonces podríamos leer la de él y posteriormente ya como columna de cierre la tuya con un tiempo para comentarla. ¿Te parece? Perfecto, vamos con la de él. Si quieres, empieza tú, por favor. Listo, se llama Duque y Trump, un solo corazón. La primera vez que muchos colombianos se enteraron de que existía un tal Donald Trump fue en 2015, cuando este magnate, cuya estampa inducía más a la risa que al temor, insultó a la barranquillera Paulina Vega, Miss Universo 2014. El extravagante sujeto de pelo pintado y aspecto caricaturesco la llamó hipócrita por mostrarse solidaria con la comunidad mexicana y latina, a la que él acusa de enviar a Estados Unidos, comillas, traficantes de droga, criminales y violadores, comillas. La realidad es que si se largan los trabajadores de habla hispana, buena parte de la economía estadounidense se vuelve añicos. Era absurdo pensar que este cavernícola, dueño del concurso de belleza y de edificios, hoteles y campos de golf, pudiera ganar en las urnas. En efecto, perdió por 2.9 millones de votos, pero la arcaica democracia de su país lo depositó en la Casa Blanca. Desde allí no cesa de criticar a latinos y colombianos. En febrero de 2019, un duque pletórico de orgullo se tomó fotos con él en el despacho Oval. Pero Trump, para evitar que se le creciera el enano, durante las siguientes semanas se dedicó a regañar a nuestro Iván en público. Dijo en marzo, comillas, más drogas están saliendo de Colombia ahora que antes de que Duque fuera presidente, así que él no ha hecho nada por nosotros, cierra comillas. El achantado mandatario voló a dar explicaciones, exhibir cifras y por si acaso criticar al gobierno anterior. Trump volvió con el látigo en abril, comillas. El negocio de las drogas ha crecido en un 50% desde que Duque llegó al poder en 2018, cierra comillas. Añadió generoso que Iván le parecía, entre comillas, un buen tipo. El buen tipo exhibió aterrado nuevas cifras y sugirió con la boca chiquita y en voz baja que su gobierno, comillas, rinde cuentas a los colombianos. Hace 5 días, Trump le dio una palmadita cariñosa en la cabeza que por sus esfuerzos contra la droga, pero también una nueva advertencia. O fumiga con glifosato o seguirá el problema. Falso, por supuesto. Era el momento perfecto para que Duque inquiriera sobre el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos ante la indiferencia de Trump, pero no preguntó. Mientras tanto, y quizás temiendo nuevas reprimendas, Colombia ha puesto su política internacional, si es que la tiene, pues, al servicio de Washington. Rompió con Venezuela, un aliado fiel. Contribuyó al caos político en Venezuela y por ende a la huida de millones de ciudadanos. Recibió de manera inconstitucional a una brigada de soldados estadounidenses que ejercerá funciones poco claras. Suele votar en la ONU y la OEA al compás de la batuta trompista y acaba de confirmar su bochornosa trayectoria como Caín de América, ganada por traicionar a las naciones hermanas y apoyar a Inglaterra contra Argentina en la guerra de las Malvinas, al ser el primer país que con el Brasil de Bolsonaro respaldó al candidato de Estados Unidos en su exitoso plan de desalojar a Latinoamérica de la presidencia del BID. Trump ya sabe cómo tratar al gobierno de Colombia. Mientras más lo golpea, más le mueve el rabo. Pese a semejante viacrucis de humillación y menosprecio, Duque trabaja ahora al servicio de la reelección de el hombre más peligroso del mundo, según su sobrina Mary Trump. El expresidente Juan Manuel Santos denunció que, comillas, el gobierno Duque está llamando para ofrecer ayuda a la campaña de reelección de Trump, cierra comillas. No es casual la presencia este fin de semana en nuestro país del secretario de Estado, el pomposo señor Pompeo, cuyo jefe quiere mostrar cercanía con la comunidad hispánica que lo detesta y podría definir las elecciones. Como dicen las barras futboleras, Trump y Duque, un solo corazón. Así pues, queridos compatriotas, sepan que nuestro gobierno se está jugando el nombre de Colombia en pro de este extraño ser que en orden alfabético ha sido calificado por familiares, periodistas y allegados como acosador sexual, arrogante, autoritario, corrupto, criminal, cruel, demagogo, destructor, egoísta, enemigo del medio ambiente, evasor de impuestos, ignorante, incompetente, inmisericordia, matón, mentecato, mentiroso patológico, miserable, misógino, neofascista, promotor de odios y violencia, racista, ridículo, tramposo y xenófobo. Agrego Zoilo para cubrir de la A a la Z. Ni su país ni el mundo merecen 4 años más de este tipo al lado del botoncito rojo.
Tampoco merecemos los colombianos, en especial nuestros numerosos emigrantes, que el pusilánime gobierno de Duque nos sumerja en la indignidad de ayudar a reelegir a quien escupe sin cesar sobre nosotros. 7 palabras. Este es un cambio de tema que tiene la columna. Se dice que Ernest Hemingway inventó un nanogénero narrativo que ofrece con solo 6 palabras, 7 en español, el ADN de una novela. Es famosa su estremecedora historia. Inventa zapatos para bebé sin usar. El escritor Larry Smith propuso a los lectores del New York Times que le enviaran sus memorias de la pandemia resumidas en relatos de solo 6 palabras. Estos son algunos memorables que escogí y traduje al español en 7. Vean la agonía del papá por FaceTime. El mundo nunca se sintió tan pequeño. Mi perro adora que estemos en casa. No es un delincuente, pero corre enmascarado. Lamento haber dicho que odio la escuela. Vamos a acabar leyendo toda la biblioteca. Corren muy malos tiempos para matrimonios abiertos. Debo guardar distancia social con la nevera. Evitamos morir, pero esto no es vida. Está muy bien. Este columnista no tiene Twitter ni emplea trinos. Así pues, los trinos con su nombre son falsos. Siempre lo advierte. Acuérdense que él no tiene cuenta de Twitter. Bueno, pues esa era la columna entonces de Daniel Samper Pizano. ¿Cómo la vio, don Andrés? No, pues no, eso no sorprende, eso no sorprende. Eso no sorprende. Arriesgado el juego del gobierno que tiene todos los huevos puestos en una única canasta, es decir, donde Trump no salga reelegido, prácticamente va a subir un enemigo de Colombia. No, pero no solo eso, es que la relación de Colombia con Estados Unidos no es solo con el Poder Ejecutivo, pasa mucho por el Legislativo, depende mucho de decisiones que se toman en la Cámara y en el Senado de Estados Unidos, que son organismos bipartidistas y en donde los demócratas, independientemente de si ganan la carrera presidencial o no, van a tener una influencia muy grande en lo que se decida sobre Colombia. Y sí, hay alarmas puestas y hay miembros del Partido Demócrata que están diciendo que hay funcionarios colombianos, funcionarios diplomáticos y consulares colombianos empujando a la comunidad a votar por Trump y que eso no corresponde pues a lo que debe ser el comportamiento de un país frente a otro. Que eso es ilegal, además, supongo yo, ¿no? Sí, sí, es ilegal. ¿Diferencia directa? Sí, sí, es ilegal, pero además de ilegal, muy impresentable. En fin, no es raro tampoco. El desastre, hermano. Bueno, usted decía que no le fue muy bien en el acento argentino, pero fue impresionante el acento chileno cuando hizo la serie El Presidente. Pero es que, claro, porque venía de ahí, venía de ese papelón y viene chileno. Dije, no, esta vez sí, a mí, mejor dicho, lo que haya que hacer. Y le dediqué, ahí sí, ya me puse ñoño y me senté y le di hasta que, ¡tin!, se dejó ir. Además es un acento complicadísimo ese, ¿no? Es muy difícil el chileno, pero lo que le digo, a mí me costó más el argentino, curiosamente. A mí el chileno es un acento que... No, es que el tema es, es que trabajarlos todos. Lo que le digo, yo en el argentino me relajé, me confié, me fui y ahí llevé el palo, pero el chilenito sí le metí la muela con juicio. Pero además es que este personaje, el presidente, es una mezcla porque es un chileno, pero no es de Santiago. Ajá. Y además es parte de una comunidad inmigrante palestina y tiene también sus marcas dentro de Chile muy particulares. Entonces era un tema muy, muy grande porque era como 3 nacionalidades en una. Era así, pero había mucho material también. ¿Ves? Que eso es lo que me salva a mí. Si yo tengo material en internet donde los puedo pillar y los puedo oír, yo como que me agarro ahí y les empiezo a agarrar como el... Igual le digo, yo no hago esto solo, ¿no? Yo tengo aquí una coach vocal que es Magda Niño. Yo con ella he trabajado casi todos los personajes grandes, complicados, así los trabajamos juntos. Una coach en Chile también de acento. O sea, al final yo como que me cubro de un grupo ahí de gente que me echan una mano y entre todos vamos armando el muñeco. No me mando yo solo. ¿Hay algún político que quisiera interpretar? Es decir, ¿algún político colombiano en especial que le parecería desafiante interpretar? No, colombiano, la verdad, no. No especial, ¿y de afuera?
No, y de afuera yo alcancé a hacer un casting para hacer a Franco, Ajá. porque me parece otro personaje maravilloso, porque ¿sabe a mí qué me pasó? Yo toda la vida había oído hablar de Franco, ¿no? Y el franquismo y lo terrible que fue y yo nunca había tenido una referencia de ver quién era, cómo era Franco. Y me llevé una gran... Yo me estaba imaginando un tipo gigantesco, con una voz así, ¿no? Pues si era tan malo. Y sale esta cosa pequeñita, con la voz un poquito así como medio nasal, como inofensivo, que es peligrosos, ¿me entiende? Que era lo que decía Daniel al principio. Yo saco la empatía en estos personajes, pero no es que yo la saque, es que son así. Seguramente son queridísimos, divertidísimos, y usted no se puede imaginar lo que traen. Por eso le digo que yo creo que sí, en todos estos políticos tiene que haber de entrada una sociopatía. Esa gente no es normal. Eso no Pero es normal. nadie es totalmente malo ni totalmente bueno. Nadie. Y esa habilidad que tienes tú para el matiz de los personajes es lo que resulta desconcertante, porque los villanos tienen sus partes de luz y los héroes tienen su maldad. Total, y a mí me critican mucho eso, ¿eh? Como, ay, pero es que lo hiciste divertido. Yo no lo hice divertido. Todo el mundo recuerda a Escobar como un tipo divertido, en la intimidad, buen amigo, conversador, noble, tranquilo. Eso es lo que los hace tan complejos, ¿ve? Y entonces yo voy más allá. Justamente eso es lo que tienen de peligroso, ¿ve? Que usted de repente se descuida y resulta que el violador es el sobrino suyo, que quién se lo iba a imaginar. Era el deportista, era el más juicioso, era el de las mejores notas, bueno, y resultó ser la lacra y nadie se lo sospecha. Ese es el problema que pasa, ¿ve? Y con los políticos ni le digo, o sea, esos son actores, ahí habría que hacer una revisión, porque usted revisa la psiquis de todos y son súper parecidos, súper parecidos. Cuando dicen que las dos orillas son igualitas, porque eso son, ¿ve? El tema no es ser de izquierda o ser de derecha, es la persona. Usted ve la sociopatía de Trump y es la misma de Chávez. Y puede ser la misma de Uribe, y puede ser, tienen la misma, funcionan igual. ¿Y la misma de Petro? Seguramente, seguramente. Es que usted tiene que tenerla para, dedicarse a esto en la vida y asumirlo. Usted tiene que tener algo en la cabeza que no Andrés, es normal. hay un diálogo suyo en Escobar que se volvió ringtone, que es donde dice, y le mato a la abuelita y a los hijos, y si está la abuelita muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar y todo. Y yo oí hace muchos años una conversación de Pablo Escobar realmente muy parecida, que era una amenaza al jefe del bloque de búsqueda de la policía, el general, en ese momento coronel Martínez, y ese no, tal por cual que sepa que lo vamos a matar y a los primos y no sé qué. Ya, y tú le hiciste como una actualización, o la gente terminó haciendo una actualización a partir del diálogo tuyo que incluía incluso a los amigos de Facebook. La gente cree que eso me lo inventé yo, la gente cree que fue yo de mamar gallo que armé eso es real, el audio existe. Yo quizá lo que hice fue mezclar un par de audios y hacer la sola frase, pero así era, es que eso lo hacía. Es lo que yo le digo, la gente cree, yo no sé, la gente tiene una tendencia a pensar que el político es bueno. Eso es lo primero que uno tiene que entender, eso no es así, los políticos no son buenos, ninguno. Siempre van detrás de otra cosa. Y usted ve a Escobar y entonces, ay, ¿por qué habla de política y de Escobar? Pues porque Escobar de alguna manera también tenía una motivación política. Usted revisa la historia de Escobar y la razón de ser político. Fíjese la visión de este vergajo. La decisión de meterse a la política no es otra distinta. Él dice, la sociedad se rige por la ley y por la religión. Lo que nos dicen que está mal hecho lo rige la religión y la ley. ¿Yo qué necesito? Legalizar este negocio. ¿Por qué la gente sí puede tomar trago y fumar tabaco si mata mucha más gente que la cocaína o la marihuana? Porque es con mi negocio. Listo, vamos a legalizarlo. No lo voy a poder hacer desde la religión. Lo voy a tratar de hacer desde la política. Esa es una de las razones por las cuales él entra a la política. A ver si desde la ley logra que la sociedad cambie su percepción frente al vicio, sabiendo que la sociedad en ninguna supera sus vicios. Hermano, y lo corrompió la política y lo terminó de dañar. Lo corrompió en la política. A Escobar. La política lo pudrió del todo. Ese entró malo a la política y salió peor. Calcule usted el tamaño que tiene eso.
Oye, Salió despavorido de ahí y dijo, uy, no, esto ya está muy pesado y se fue. ahora que tú hablas de la influencia de la religión, también hay que decir que había sacerdotes en la cuerda de Pablo Escobar que a nada les ha pasado. O sea, el padre Elías Lopera sigue oficiando de párroco en una de las iglesias más distinguidas del poblado de Medellín y era un firmón de Pablo Escobar en la Fundación Medellín Sin Tugurios. ¿Cuánta gente? Bueno, el Darío Castrillón era cercanísimo al Leder y Monseñor Castrillón, estuvimos a poquito de tenerlo papa. Algunos decían que él y otros que López Trujillo, que cualquiera de los dos habría podido ejercer el papado bajo el nombre de John Jairo I. Es que tenemos una doble moral muy brava, ¿ve? Y esta sociedad se lavó las manos y ya, y dijo, eso fue Escobar. Escobar no estaba solo. Esa estructura que ese señor montó, amigo, era con auspicio y ayuda de mucha gente, constructores, abogados, economistas, curas, farándula, deportistas, políticos, ni se diga. Yo creo que Escobar vino a cambiar absolutamente esta sociedad desde ese sentido. Yo creo que ahí empezó esa vaina a permearse y se metió, y así funcionamos. Y nos Bueno, acostumbramos a eso. pero bueno, hablando de personajes bajitos pero autoritarios, audios y demás, creo que vale la pena que leamos entonces la columna de Daniel Coronel y que la Por tengamos. favor. ¿Cómo está la cosa? Listo, vamos a leerla. Vamos a tratar de hacer un experimento hoy, que es que vamos a tratar de pasar los videos y los audios a medida que los voy leyendo. Vamos a ver si resulta o no resulta este experimento, a ver cómo nos va. La columna se llama Los Inocentes. Existen pruebas incontrovertibles de las ofertas y presiones que ejerció el secuestrador condenado Enrique Pardo Hache para que su compañero de prisión, Juan Guillermo Monsalve, alterara su testimonio y así favoreciera al expresidente Álvaro Uribe. Algunas de esas presiones las ejerció en presencia del abogado Diego Cadena, hoy imputado por soborno y fraude procesal. Cadena no se opuso a ellas. Es más, complementó una de las ofertas. Adicionalmente, hay grabaciones que señalan que Pardo Hache actuaba bajo instrucciones de Cadena para elaborar y enviar un documento a la Corte Suprema de Justicia, siempre con el propósito de favorecer a Uribe. Con una cámara oculta en un reloj, Monsalve grabó a Pardo Hache diciéndole en presencia de Diego Cadena: rueda. Suspenso, intriga. Esto fue lo que le dijo Pardo Hache en presencia. Pero, ¿qué pasa al lado? Se hicieron garantías para recibir la vida. Pero es que algunas cosas no van a que sea Juan. ¿Qué puta fila se van a hacer? No se llamará al director del ministerio que pase un sitio favor, como ha hecho, pero de ahí no pasa. En otra parte de la grabación, Pardo Hache le ofrece a Monsalve. Voy a leerlo para que ustedes entiendan y después rodamos el video. Yo me dedico todos los días a hablar con estos señores que son mis amigos y son los subalternos de Álvaro, para que le metan no se entiende la palabra que dice, búsquese qué es lo que quieren, mire esto, mire y le van a poner abogados, le van a meter gente importante, fiscales, toda esa vaina. El otro señor no hace un culo. Yo me dedico todos los días a hablar con estos señores, con todos mis amigos y los subalternos de Álvaro, para que metan y búsquese qué es lo que quieren. Y esto, le van a meter abogados, le van a meter gente importante, fiscales, toda clase de vaina. Entonces yo no le voy a hacer un culo, Juan. Una clarísima oferta para voltear su testimonio a cambio de prebendas. Oferta que no fue objetada por el abogado Diego Cadena presente en la conversación. Incluso la complementó. Empieza Pardo Hache a decir, es que venga, le digo una cosa. Ustedes, ahorita, en este momento lo que ustedes necesitan es que el señor diga que a él lo presionaron para decir lo que dijo. No que diga que es falso ni que es cierto. Él lo que tiene que decir es que el señor Cepeda fue allá a manipular. Eso es lo que tiene que decir. Y en ese momento, Diego Cadena, presente ahí, remata. Y si fue cierto, que confió en una promesa ilegal.
Ruédalo. Es que venga, le digo una cosa. Ustedes ahorita, en este momento, lo que ustedes necesitan es que yo siga caerlo presionando para decirlo que no se diga que es falso, que es cierto. Lo que tiene que decir es que si no se da cuenta a manipular. Eso es lo que tiene que decir. Y si fue cierto, confío en una promesa de ley. Cuando terminó la visita del abogado Cadena, Juan Guillermo Monsalve fue a su celda. Allí llegó Pardo Hache para continuar su presión. Comillas, a Uribe ni siquiera lo van a tocar. El tipo lo van a soltar. ¿Por qué? Cuando uno dice ¿por qué? Pues porque todo está para Uribe. Entonces los magistrados van a ir a ver, hijo de puta, nadie se va a poner a joder con esa gente ya. Imagínense una vez que esa gente se monte en el país, no vuelve a mirar para atrás. Cuando arranquen ese país, hijo de puta, el que se quedó atrás, se quedó atrás. Rueda. El tipo que lo yo hice le voy a aceptar. No, vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, los magistrados también me dieron. ¿Por qué me dicen? Porque no saben que de puta. Nadie se pone a joder con esa gente ya. Una vez esa gente se monte en el país, no vuelve a mirar para atrás. Pues cuando arranquen en ese país, digo, pues, el que se quedó atrás, se quedó atrás. En esa grabación de febrero de 2018, Pardo Hache le advierte proféticamente a Monsalve que el triunfo electoral de Iván Duque será una garantía de la impunidad de Uribe. Abre comillas. La izquierda va para abajo, pero feo, mano. La izquierda, el pobre Cepeda va a quedar en la olla porque ni Petro ni nadie. Van es de para atrás. Entonces yo lo que le quería decir es que a usted lo que debe hacer es pasarse para el lado de este señor, que él lo va a tener en cuenta después cuando sea presidente para lo que sea. Rueda. La izquierda va para abajo como un feo, mano. La izquierda, el pobre Cepeda va a quedar en la olla. Porque ni Petro ni nadie, tú van mal, van de para atrás, si no lo está viendo. Entonces lo que yo le quería decir es que ustedes tienen que hacer es pasarse para el lado del señor, que si no lo va a tener aquí en cuenta después cuando está presidente para lo que sea. Hoy los hechos parecen darle la razón a Enrique Pardo Hache cuando le dijo a Monsalve ese día, abro comillas, haga de cuenta, Dios es Uribe, es Dios. Rueda. Haga de cuenta, Dios es Uribe, es Dios. Unas semanas después, cuando Pardo y Cadena descubrieron que Monsalve no iba a cambiar su testimonio y que la Corte Suprema ya conocía las presiones, fueron grabados en una conversación telefónica en estos términos. Caballero, saluda Diego Cadena. Mi doctor, aquí cumpliendo sus órdenes, responde Pardo Hache. Gracias, mi viejo. No, mañana le madrugo, fresco. Ah, ¿temprano, temprano? Pregunta ansiosamente Pardo Hache. Sí, le llego tempranito. Venga, le digo algo básico. Usted tranquilo, de eso tiene conocimiento el señor, y aquí no hay nada que ocultar. Aquí, así que cuente conmigo, cuente con que si toca ir a declarar, aquí estoy firme. Más adelante, en esa misma conversación que ahorita vamos a oír, le da la siguiente instrucción a Pardo Hache para que elabore un documento con destino a la Corte Suprema. Tenga el documentico listo para llevarlo a la Corte. Ah, pero necesita que lo tenga eso listo, pregunta Pardo Hache. Sí, escríbalo esta noche, hágalo, comillas, señores magistrín, y cuente todo lo que pasó. Tal, cuente lo que el señor fulano de tal, él me invitó con tal y me mandó un abogado en representación del presidente. Él estuvo aquí en varias oportunidades. Hágame ese favor, ese resumencito, para yo hacerlo mañana, para yo llevarlo. Y lo tiene, con pase de jurídica y todo. Con pase de, uy, pero duda Pardo Hache, a mí me parece que deberíamos usted y yo revisarlo antes de hacerlo, o hacerlo ahí. Listo, ahí lo hacemos, sino que tengo una cita con el hombre, una cita a las 11. Rueda. Caballero. Mi doctor, aquí cumpliendo sus órdenes. Gracias, mi viejo. No, mañana le madrugo, fresco. Ah, ¿temprano, temprano? Sí, le digo tempranito. Venga, le digo algo básico. Esté tranquilo. De eso tiene conocimiento el señor y aquí no hay nada que ocultar, así que cuente conmigo. Cuente con que si toca ir a declarar, aquí estoy firme.
usted no se relaje, porque ya sepa dónde va la vaina. El tipo con el tema de traslado ya quiere inculpar a otras personas, ¿sí o no? Ya mañana le cuento bien exactamente cómo es todo. Listo, pero esté tranquilo. ¿Listo, Enrique? No, tranquilo, sin ni por putas. No, bueno, pero tampoco para que no pase buena noche ni nada, que eso mañana... Y tenga el documentico listo, porfa, para llevarlo a la corte. Ah, pero ¿necesita que le tenga eso listo? Sí, escríbalo esta noche, hágalo, señores magistrín, y cuente todo lo que pasó. Contacté al señor fulano de tal, contacté con tal, y me mandó una abogada en representación del presidente, él estuvo aquí en varias oportunidades. Hágame ese favor, ese resumencito para yo hacerlo mañana, para yo llevarlo. Y lo tiene con base jurídica y todo. Con base de pero a mí me parece que deberíamos ir por usted y yo revisarlo antes de hacerlo. Listo, entonces lo revisamos. O hacerlo ahí. Listo, pero... Ahí lo hacemos. Sino que tengo con el hombre una cita a las 11 y me gustaría, o sea, iría a las 8 en punto para que alcanzáramos a avanzar, pero vaya haciendo el bosquejito, porfa. Listo, el bosquejo sí lo voy a tener, listo. Tenga el bosquejito y lo hacemos y se nos refresco, hermano. Vamos para adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique. Chao. Chao. Bueno, ustedes lo han oído, las pruebas señalan claramente quién instruye a Pardo Hache y sin embargo, la defensa mediática del expresidente quiere presentarlo como un agente de Monsalve para hacer caer en una trampa al ingenuo Álvaro Uribe y al aún más cándido Diego Cadena. Esa es la columna. Muchas gracias. Qué barbaridad, qué acervo, ¿ah? Qué acervo el de los audios y todo. Y tiene muchos momentos Hassan Nazar la columna, ¿no? Como de unas profecías muy gustosas. Que se ha cumplido estrictamente. Sí, sobre eso te quería preguntar, ¿qué crees que vaya a pasar? Creo que es el martes con lo de Uribe, ¿le van a dejar salir o no? Pues no sé siquiera si van a decidir, porque la audiencia anterior era para decidir eso, si se revocaba la medida de aseguramiento que tiene vigente por mandato de la Corte Suprema, o ya habiendo pasado la Fiscalía había perdido vigencia y el juez de garantías determinaba otra cosa. Pero surgió una discusión posterior que es bajo cuál código de procedimiento penal debe ser procesado, si el anterior o el nuevo. Y entonces la juez pidió unos días para pensar eso. Me imagino que llegará con una decisión sobre eso y empezará la discusión sobre la libertad o no. Eventualmente lo decidirán el martes o no. O sea, lo del martes, lo primero que se va a resolver el martes es lo del régimen. Sí, señor. Sí. Lo cual puede retrasar la otra decisión, supongo yo. Sí. Ahora, para efectos prácticos, yo no entiendo mucho cuál es la diferencia para el país entre tener a Uribe preso en el ubérrimo o libre en el ubérrimo. Igual ha hecho lo que le ha provocado y ha buscado la presión de la justicia, incluso contratando empresas en Estados Unidos para desprestigiar la Corte Suprema de su país en Estados Unidos e internacionalmente. Ha buscado una inmensa campaña mediática de desprestigio de la Corte y de los testigos y todo, y digamos, le ha ido resultando, pero lo que hay detrás de eso es querer cambiar una percepción que una parte de la opinión pública tiene ya supremamente clara sobre lo que pasó ahí. Vamos a ver si lo logra o no. Pero la manipulación de las pruebas que están haciendo en términos de hacer esa arremetida que tú denuncias al final de la columna es bastante evidente, ¿no? Pues es que hay montones de variantes de la desinformación. Una de esas variantes se llama la sobreinformación. Les quiero contar, cuando se fugó Pablo Escobar, para volver a meter al tema Andrés, era muy claro que había unas fallas en la custodia en la cárcel y otras fallas que eran derivadas de los decretos de sometimiento a la justicia y de cómo eso había permitido, digamos, que tuvieran unas ventajas jurídicas los narcos, empezando por Pablo Escobar. Y para explicar eso, el gobierno de entonces, de César Gaviria, produjo dos documentos, uno de 700 páginas y otro que era sobre la historia de los decretos de sometimiento a la justicia, y otra de 500 sobre las medidas de seguridad que han tomado el ejército, la policía y los organismos de inteligencia para mantener a Escobar en la cárcel. Mientras la gente los medios empezaron a leer toda esta cosa y todo, pues
se había acabado el debate y había empezado de otra manera sobre otros puntos y digamos, el gobierno nacional estaba a salvo por un fenómeno de sobreinformación que tenía por objeto desinformar. Si yo les presento una indagatoria de 15 horas, diciendo durante estas 15 horas, dijo no sé qué, y luego saco 2 titulares entre comillas favoreciendo al reo, pues eso primero no es trabajo periodístico. El trabajo del periodista consiste en seleccionar y combinar, en priorizar las cosas para que los lectores, los televidentes, los usuarios de Internet entiendan qué es lo importante y contrastarlo para que vean cuándo dijo la verdad, cuándo no la dijo, hacia dónde va todo esto. Entonces, no es que esto no son fragmentos, sino la edición completa. Ahí detrás de eso lo que hay es una maniobra de desinformación, pero bueno, la gente no es tonta y el que quiera saber lo va a ir sabiendo. Y a pesar de todo ese cúmulo de pruebas y de audios y demás, ¿tú crees que el hecho de que Uribe haya logrado que su caso pase a la fiscalía después de renunciar como senador y deje de estar en la corte, lo va a beneficiar al final? Es decir, ¿crees que definitivamente ese cambio va a permitir que siga en libertad? A ver, es una respuesta compleja. Primero porque el fiscal que escogieron para llevar el caso de Uribe no solo es el menos independiente, sino que puede ser uno de los más incapaces del país. Y esas características obviamente van a funcionar en favor de Uribe. Que es Jaimes, que es cuota de Alejandro Ordóñez, ¿verdad? El que tú dijiste en la columna pasada. Sí, y sobre todo es una persona, digamos, bastante gris en su desempeño como jurista y en cambio sí bastante fanático en su militancia derechista. Pero esas características tienden a favorecer a Uribe. Sin embargo, con que haya un juez probo que quiera ver y evaluar las pruebas, Uribe va a estar en problemas. Y otra cosa que no va a poder evitar es que para todo el mundo quedó claro que él escapó de la jurisdicción buscando no cumplir con lo que había dicho hace 2 años, cuando dijo que jamás se iría de la Corte Suprema de Justicia o de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia porque él no quería evadir la acción de la ley. Eso fue lo que terminó haciendo porque, pues, obviamente es una luz de pruebas el que pesa contra él y por mucho que traten de desprestigiarlas y de presentarlas de otra manera, siempre seguirán existiendo. Hablemos con Andrés, que es un privilegio tenerlo y llevamos unos minutos aquí en otra cosa y sin oír. Me deprimen ustedes dos, me deprimen. Muchas gracias. Qué depresión, maestro. Oiga, Andrés, ¿cuál es el mejor meme que ha visto de cachacos de mierda costeños malparidos? Hay uno de los de los metaleros y los ponquetos. Ese es muy divertido, marica. Ese me gusta mucho. No, es que han salido muchos, ¿no? De los ingenieros, de los arquitectos, en fin. No, ahí está buena la vaina. ¿Cuándo terminaron de hacer esa serie? Terminamos en diciembre. Es decir, yo no trabajo desde diciembre, básicamente. Ya casi 9 meses sin trabajar. Sí, y no sé si el año se vaya a componer. Sí, se ve difícil por la pandemia. Se ve complicado. Y ese es un poco como el destino de los actores, que es muy complicado, Andrés. Obviamente usted es una persona muy reconocida y debe tener ahorros para pasar un bache como este y todo, pero la mayoría de la gente casi que si no está trabajando se va para el hambre. Pues la verdad sí, porque además sobre nosotros hay como un mito pues fantasioso de que ganamos como los de Hollywood, de que tenemos limusina y mansión ¿no? Y la situación es completamente distinta y la verdad sí, esto yo creo que, no, es así, esto ha sido trágico para las salas de teatro, para los actores, y ni pensar la gente detrás de cámaras, ¿no? La gente de maquillaje, de vestuario, los técnicos, los camarógrafos, pues la situación es bien compleja. Le ha tocado a todo el mundo eso de la reinvención.
y llevándolo, pero la incertidumbre es esa, es que no sabemos cuándo vamos a poder volver a empezar. Los pocos intentos que han habido de comenzar han terminado en 10 contagios, 11 contagios en los cruise. Entonces está muy complejo porque las aseguradoras pues no quieren asegurar ningún rodaje, porque parar un rodaje tiene un costo enorme. Y si a usted se le llega a enfermar el protagonista, pues usted tiene que parar 15 días y ver a quién infectó el protagonista. O sea, es muy complicado. Yo tengo un proyecto ahora en Buenos Aires. Supuestamente yo debería estarme yendo a mediados de octubre, pero no tenemos ni la menor idea. Como puede que pase, puede que se cancele. Y no sé si esto sea hasta mediados del año entrante, si nos espera un 2021 igual. No tengo ni idea. Y en Cuando ese piensas- Perdona, sí. no, le iba a preguntar simplemente en esa intermitencia y tal, ¿ha encontrado formas de reinvención, como dicen, en el asunto digital, en hacer vainas digitales con marcas, etcétera, como de temas de ingreso y eso? Sí, yo digamos que a través de Instagram tengo por ahí un par de trabajillos ahí que me llega ahí un dinerillo mensual. He sido muy reacio a lo digital en términos de, yo por ejemplo estaba feliz dictando unos talleres de creación de personaje y me han insistido mucho como en digitalizarlo, de pronto crear, hacer unos videos y que la gente se suscriba o, ay hermano, pero a mí me da mucha angustia porque yo siento, no sé, las obras de teatro por Zoom me producen depresión, yo he sido muy, la verdad he sido muy terco, entonces como que he tratado de agarrar una que otra campañita por ahí en Instagram con la que me sienta bien y ahí medio me termino de acomodar. Sí, obviamente yo digamos que, hombre, el trabajo nuestro es así, digamos, nosotros estamos acostumbrados a mini pandemias, un proyecto termina y pasan 6 meses para poder empezar otro. Entonces, yo la primera vez que hice televisión me quedé sin trabajo 2 años, después de hacer una novela que se llamaba Por Amor a Gloria. Entonces ahí aprendí que aquí esto no... Y esto también es de moda, ¿me entiende? Hoy usted está de moda porque su serie está de moda, mañana, chao, mañana usted deja de existir. Y nadie tiene esto asegurado. Es una No hay, barbaridad. ¿sí me entiende? No hay regalías, no hay nada. Entonces, yo sí trato financieramente como de tener un músculo que me permita estar un año, año y medio sin trabajo, pero no da para más. Nosotros, lo que le digo, nosotros no pertenecemos a ninguna nómina, a nosotros nos quitan por derecho, hay un manager también. Es decir, si uno mira así por encima, el sueldo casi que el 50% se va entre impuestos y manager de entrada. Entonces, cuando usted un actor le diga, me gané 10 millones, se ganó 4. Ok, Y claro. después viene la declaración de renta que sí le llega por los 10, ¿no? Y le toca pagar sobre los 10, no sobre los 4 que a usted realmente le entraron. Entonces, pues sí es una vaina, lo que le digo, es una situación muy compleja. La gente tiende a pensar, claro, como viven borrachos y consumiendo cocaína se gastan todo. Pero pues no es eso, hermano. Yo ni borracho ni cocainómano. Y a mí se me está acabando, como al resto. Claro. Normal. Miras el saldo de la cuenta de ahorros y dices, queda para vivir tanto tiempo. Tiene Va que subir el bajando. proyecto. Va bajando inexorablemente. Va bajando y digamos, yo he invertido y yo tengo pero yo no he llegado al punto de equilibrio todavía. O sea, yo todavía no puedo retirarme o dejar de trabajar. Todavía no. A mí me toca trabajar. Y ahí estamos. Ahora ni idea, no sé, yo no sé qué, algo tendrá que pasar. Nos va a tocar invitarlo a que escriban los Danieles si quiere ganar plata. Eso, y ahí me llega un chequecillo Claro, así. ese sí es el ingreso fijo. Me voy a volver bodeguero. Eso puede ser. Bodeguero y en el computador así, asesinos, violadores, reclutadores. Todo el día. Hay hartos políticos. Qué horror, man. No, de pronto lo de los cursos virtuales, eso me está empezando a sonar, pero pues hacerlo bien hechecito y tal, sino que lo que le digo, me da un poco de, no sé, me parece un poco anti. Ahora no seamos dramáticos, póngale que a esto le falten 6 mesecitos más. Ya, yo creo que sí vamos a tener que, sí, volveremos a la normalidad, ¿no será? Sí, algún día. Sí, a algo parecido a la normalidad. Esto va a ser muy difícil porque es una situación dinámica.
si cuando la humanidad encuentre la vacuna del coronavirus, vendrá una mutación del virus en otra cosa y ahí nos la pasaremos más o menos en eso hasta que nos acostumbremos a convivir con la muerte. Pero cuando usted dice que nos acostumbremos, es, digamos, tapabocas forever, por ejemplo. Pues como se están viendo las cosas, pareciera que sí. ¿Sí? Porque si hay una persona que esté contagiada, ese es el paciente cero a partir del cual empieza una nueva, potencialmente una nueva pandemia. Ay, Diosito. En todo caso, el tapabocas nos ha convenido a los feos. Es una edición mejor. A los feos y a los que tenemos mal aliento, digamos. A mí el tapabocas me produce una cosa, a mí me deprime el tapabocas. Sí, yo hace un año tuve la posibilidad de ir con mi familia de vacaciones a Japón y bueno, el tapabocas allá está incorporado a la cultura y es una cosa diaria y en el metro, en la calle, todo uno ve con la gente con tapabocas y me causaba cierta extrañeza y bueno, y hablando con una persona que nos sirvió de guía en uno de esos días, dijo, no, el tapabocas primero es obviamente un gesto de consideración hacia los demás para que no lo contagie si uno está resfriado y todo, pero también se ha vuelto un pretexto para no maquillarse las señoras, si no está afeitado, entonces llega el tapabocas, es muy oportuno y todo. Yo creo que se nos va a volver como una nueva prenda incorporada a la vida con normalidad. Uy, qué pereza, hermano. A mí me da mucha Oiga, pereza. Andrés, ahorita que usted hablaba de bodegas y de insultos en las bodegas y eso, a mí me dicen mucho como a manera de insulto payaso, lo cual pues ojalá algún día logre ser un payaso. Yo sé que usted es un payaso profesional e incluso entiendo que empezó trabajando en Andrés Carne de Res como payaso. Un año duré yo en Andrés trabajando de payasito, claro. Ese fue mi primer trabajo. Se ganaba muy bien, se ganaba muy bien. Yo trabajaba los domingos y esto debió ser hace como 15 años y creo que eran 100.000 pesos la jornada, que eso para un actor de teatro era una millonada. Y sí, claro que trabajé en Andrés, creo que completé el año y al año volviendo como a como soy yo un poco, me asustaba quedarme ahí mucho tiempo porque era un trabajo relativamente cómodo, o sea, no era bien pago, pues no era un trabajo, sí, era Muy duro. Podía ser a veces un poquito humillante. ¿Por qué? Pues porque yo me gradué del campestre Sí. y obviamente pues cuando yo terminé de payaso en Andrés, muchos de mis compañeros con sus familias iban a almorzar a Andrés, o de conocidos, pues amigos no. Y el bullying a veces me llamaban a la mesa para burlarse, ¿no? Y el golpe aquí duro y venga, comas esto, y le metían una papa criolla caliente en la jeta, entonces eso era como, ese trabajo era como, pero fue una gran escuela de improvisación, fíjese, porque realmente ese trabajo era así, vea esa mesa de ahí, vaya, usted tenía que llegar a una mesa y ponerse a improvisar, jugar con la gente, y así como hubo gente muy chévere, uno también se estrellaba con el arribismo bogotano, y la pasaba uno, llegaba uno a la casa como, uy, no, sí, ahí sí, de verdad, el payaso muerto de hambre, el payaso triste. Y bueno, y nada, pero mil vainas más, y fui impulsor de cajas de leche en supermercados, y fui Papá Noel un par de años, y fui profesora de expresión corporal en el Colegio María Ángela, y fui profesor de teatro en una academia que se llamaba Histrión Forja de Actores. No, yo tuve mucha chisga, mucho trabajito rarongo mientras pasaba algo. Yo quiero aprovechar esto, estoy con dos exalumnos, uno del campestre y uno del moderno, para que me cuenten cuál es el chiste que hay del campestre y del moderno. Pues ahí hay como un odio, ¿no? Pues yo en mi época No, pero era hay eso. un chiste muy particular. Va a tener que ¿Cuál era el dicho?
Yo no me acuerdo Hay el una dicho. rivalidad y tal, pero así chistes yo no me acuerdo. ¿Qué chiste te sabes al respecto? No, Yo no me mejor acuerdo. no. Es que eso sale Échelo, échelo. de calumnia. Échelo. No, yo no me acuerdo. Oiga, Andrés, ¿y el ciclismo cómo va? Ya en el moderno siempre le daba lecciones de fútbol al campestre en términos generales, pero entiendo que por eso muchos exalumnos empezaron a pasar al ciclismo como usted. El ciclismo va re bien. ¿Vio lo que pasó ayer? ¿Vio eso que pasó ayer en el Tour de Francia con su amigo Pogacar? No, man. No, el ciclismo va bien. El ciclismo ya es part of my life. Es como mi otro terapeuta. Yo tengo varios terapeutas y el ciclismo es otro. Y feliz porque ahí encontré como mi equilibrio físico y mental. Me da muy duro cuando grabo porque me toca bajarme de la bicicleta. No me lo tienen prohibido explícitamente, es una porque sería una embarrada muy grande usted llegar a grabar sin 7 dientes o imagina una fractura de cadera uno haciendo a Chávez cuando usted está en todas las escenas, lo que eso significa, la demanda. Si Me un día quitan le lo sale el poco papel que de tengo. Uribe, la escena del baile de la Cereje, por ejemplo. Y usted, Ay, sí, es para lo único que me serviría. ¿Y monta bicicleta todos los días? Monto todos los días de mi vida, sí señor. Descanso un solo día. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? Mínimo hora y media. Hora y media es una salida cortiquitica porque no hay tiempo. Pero una normal es de 3 horas y de ahí para allá. ¿Y cuál es 6, el secreto de esa vaina? Es decir, uno se logra desconectar. O sea, ¿cuál es la terapia mental que dicen que hay detrás de eso? Para que uno necesite montarse 3 horas al día en eso. Yo creo que lo que pasa con el ciclismo es que es un deporte de agonía. El ciclismo nunca se disfruta. A ustedes de que se monta algo le duele la cola o le duelen las piernas o la espalda o las manos o los hombros, más todo lo que va después, el cansancio, la fatiga. Entonces creo que la carga de endorfina es mucho mayor que la del fútbol, supongo yo, que la del tenis. Este es un deporte de sufrimiento, por eso tampoco es para todo el mundo. Usted se moja, se congela, se insola, se cae, le da el yello, le da la pájara, todo sale mal, uno nunca pasa bien. Pero cuando usted se baja de la bicicleta, yo digo que ahí empieza el efecto de la droga. La endorfina se activa y viene una felicidad. Esa es mi conclusión, viene una felicidad que hace que usted inmediatamente quiera que amanezca para volver a sufrir y volver a sentir ese placer. Yo creo que es un deporte placebo, tal vez será. Porque Andrés, ¿qué otro deporte es así de rudo? No sé, pero sí, todos los que hacen ciclismo dicen que eso es casi morirse, que es en serio muy cercano a la agonía. La pájara, ¿qué es lo que es? Es como una cosa en la que uno ni tiene conciencia de lo que pedalea con el residuo de oxígeno de las células, ¿o qué? La pájara es como es un deporte en el que hay que estar comiendo mientras se ejecuta y en el que hay que estar hidratándose mientras se ejecuta. La gente, mientras aprende eso, se echa una montada muy larga y no come nada o no toma nada y de repente usted empieza a sentir un hormigueo en las manos, en los pies, empieza un mareo, empieza usted a ya ver lucecitas y si usted no le para bolas, eso puede terminar en un desmayo, en un choque, en una vaina de esas y no hay recuperación posible. O sea, si a usted ya le da la pájara, tienes que con lo que le quede llamar a la mujer o al hijo o a quien pueda para que lo recoja. A ella no hay nada que hacer. Nada. Usted ya se pajarió, se odió. Oye, Andrés, ese ciclismo es el que lo tiene así de flaco. El ciclismo y la dieta eterna. Yo estoy en una dieta eterna. Presidente eterno, dieta eterna. ¿Cómo es la dieta? ¿Cómo es un desayuno suyo? No puede comerse 3 huevitos. Un desayuno, exacto, solo uno. Por ejemplo, me puedo comer un solo huevo, pero le puedo meter cebolla, tomate, champiñón, lo que quiera. Tomate tinto libre, todo el tinto que quiera. Me he vuelto, no sé si usted sabía, el señor Hugo Chávez se hartaba, creo que eran 37 tazas de tinto al día. Yo voy como en 30 ya. Sí. Tinto, 2 porciones de pan integral, 2 de pan de sándwich o una arepa delgaditica.
y 10 uvas. Ese es mi desayuno. No, Medio banano. No suena tan mal. ¿Y el almuerzo cómo es? Y el almuerzo se va a reír usted mucho de mí. Como mi problema era la cantidad de comida, Sí. yo me tenía que servir un plato realmente gigante. Lo que la nutricionista hizo fue porcionarme, es decir, yo puedo comer todo, pero hay unas porciones que se miden. Yo descubrí que la pasta es un alimento al que yo puedo engallarlo y engañar a la mente. Entonces yo tengo derecho a una taza, a solo una taza de pasta preparada. Voy a aprovechar, haga de cuenta lo que quepa aquí, Ok. de pasta preparada. Pero no en un mug, en una taza medidora, esto es mucho. Es mucho. Pero yo a eso le meto, hermano, una tonelada de tomate, una tonelada de champiñones. Y cuando me sirvo, queda un plato gigante. Y eso es lo que yo como casi todos los días de mi vida. Yo creo que yo llevo 7 años comiendo pasta al almuerzo y a la comida. ¿Y qué Ideal cosa porque yo le comer? cambio el sabor con la salsa. Claro. ¿Cómo? Es el mismo plato, pero es un plato nuevo cada vez que le cambias la salsa. Claro, porque entonces yo me la meto al pesto, me la meto entonces al burro, me la meto napolitana, y aparte pongo la proteína, entonces el plato se ve muy lleno, más la ensalada. Cuando yo me paso al arroz, es triste porque esa misma taza de pasta equivaldría a 2 cucharadas soperas de arroz. No. Entonces es muy triste. ¿Quién se come eso? Y venga, ¿y qué cosas sí puede comer, así sean muchas, como estaba diciendo ahorita? Champiñones, tomate. Pues bueno, la tristeza, las verduras es lo único que yo puedo comer mucho. ¿Qué más? ¿Qué ¿Cuál es tu más? textura favorita? Yo, el champiñón, yo le pego al champiñón y entonces por la noche una orinadera, hermano, porque eso es agua. Yo orino en la noche por ahí 3 veces, yo parezco un viejito. Y es los champiñones. No Lo puede dormir. siento. Yo me levanto por lo menos seguro, por ahí 3 veces. Y últimamente ando con el estómago también participativo, porque me tiraron un dato para que lo pille. Para tener una harta energía en la mañana, entonces al tinto le echo aceite de coco y una mantequilla que se llama mantequilla ghee, o no sé qué, es una mantequilla supernatural. Y esa vaina lo deja usted listo, pero también le acelera el metabolismo. Entonces yo me he vuelto un poco un pato. Yo como y directamente otra vez. Y ahí voy, pero me descontrolo. O sea, yo por ahí cada 10 días, amigo, me da una vaina que mi esposa le llama la rarra, el ataque de rarra. Ella como es costeña, y la rarra es que usted llega a la nevera y lo que encuentre, huevón. Yo tengo mi ataque de rarra por ahí cada 10 días, de puta, es que me voy, marica, como de todo, me vuelvo, y al día siguiente otra vez. Oye, Y así llevo la vida. si no tuvieras ninguna limitación, si pudieras comer todo lo que quisieras, ¿cuál sería el primer plato que te servirías, que añorarías? Yo sé, un pastel de chocolate. ¿Qué Amigo, sería? yo comería pizza hasta perder el conocimiento, pero así, ya perder el conocimiento de cualquier sabor, menos vegetariana. Uno si va a comer pizza no la puede pedir vegetariana, eso es antiético, eso no se hace. Ni con piña. Ni Piña con tampoco. Ni con piña. Comería mucha pizza, la pasta, pero a mí la comida mexicana también me gusta. Es que a mí me gusta todo. A mí lo único que no me gusta es lo sano. Y eso que he ido aprendiendo. Tuve una novia muy sana que trató de hacerme un hombre sano y logró fue el efecto contrario. Salí de esa relación a jartar hamburguesa hasta que no pude más. Y ahí voy, por la vida. Qué bueno. Por Hombre, la Álvaro, pues ansiedad. muchas gracias. Yo creo que nos despertó el apetito. Yo me voy a ir a almorzar ya. Van a almorzar. Pasta y pizza. Eso. Uy, qué rico. Andrés, la próxima vez que nos veamos, lo voy a invitar a un restaurante mexicano y a un plato mexicano que es bastante dietético y delicioso, que se llama la ensalada de nopalitos. Qué cosa tan maravillosa. Es totalmente sana. Uno queda con la impresión de que comió bien y es de un sabor especial. Entonces, la próxima vez que nos veamos, vamos a hacer eso. Bueno, yo les voy a pedir un último favor así de fan enamorado.
Hoy cumpleaños mi señora esposa. ¿Será que ustedes les podrían enviar a ella un saludo de cumpleaños? Se llama Diana Cáliz. ¿Dónde está Diana? Pero tiene que ponerla en la pantalla urgentemente. No, Por porque la favor. tenemos allá dando teta, amigo. Acuérdense que ella es allá madre arriba. amamantadora. Bueno, no, pues querida Diana, eso sí, el mejor de los cumpleaños. Te mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Esperamos estar celebrando juntos el próximo que venga. Diana, un abrazo. Eres una persona maravillosa y muy bien casada. Por favor, que tengas un día muy feliz y esperamos que el año entrante podamos celebrar tu cumpleaños sin pandemia, darte un abrazo y partir una rebanada de ponqué sin que haya dieta. Eso, maricas. Muy bien casado, Andrés. Más bien, muy bien casado, Eso. Andrés. Y que le sigas controlando la rara, entonces. Se los agradezco. Se hace el amor esta noche en mi casa. Muchas gracias. Bueno, un abrazo y nos vemos en otro día. Muy gracias. Chao. Andrés Barra, un personajazo. Muchas gracias a ustedes por Chao. acompañarnos. Chao.